Bienvenidos a su programa Visión Global, juntos en la movilización de la Iglesia en Guatemala a fin de cumplir la Gran Comisión. En este programa tendremos la oportunidad de conocer un poco acerca de lo que es la historia de las misiones. ¿Cómo se originaron las misiones? ¿Desde cuándo se empezaron a ver los primeros movimientos misioneros? Y especialmente vamos a reflexionar acerca de una profecía que Jesús dejó en su palabra. Y vamos a poder estudiar el versículo 8 del primer capítulo del libro de los Hechos. Así es que yo le invito a que usted no se despegue de su pantalla y que nos acompañe en su programa Visión Global. La Biblia nos describe cómo empezaron los discípulos a predicar donde Cristo los había enviado. Primero en Jerusalén, estableciendo una base desde la cual se esparcirían primero a Judea y Galilea, en donde vivían gentes de su propia cultura. Después a Samaria, a otro grupo de gente que aunque emparentados eran diferentes. A través de estos esfuerzos se plantaron comunidades de cristianos comprometidos por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Conforme pasaron los siglos, miles de diferentes culturas, etnias o grupos de gente han sido impactados, muchas veces enfrentando gran oposición y lucha. Aunque no siempre estamos enterados de lo que Dios está haciendo, siempre ha habido pueblos que avanzan en su reino. Para el siglo XIX, el crecimiento de la iglesia se había esparcido a todas las regiones del mundo. Dios utilizó esta base para un momento de extraordinario avance del Evangelio. El acceso a la información creció a pasos acelerados. Los exploradores estaban descubriendo nuevos mundos y nueva gente, y se incrementaron los viajes por toda la tierra. Desafiado por estas nuevas tendencias, William Carey, un joven zapatero inglés y ministro del Evangelio, formó una sociedad misionera a finales del siglo XVIII. Escribió un pequeño pero poderoso folleto, urgiendo a los demás a unírsele para ir a los campos misioneros. Esta sociedad misionera abarcó un nuevo nivel de involucramiento que, como la nueva ola de las misiones modernas, se enfocó en cruzar las barreras oceánicas hacia las costas del mundo. Los misioneros pioneros arriesgaron sus vidas para fortalecer, evangelizar y establecer iglesias en lugares como África, Madagascar, India, Birmania y las islas del Pacífico. Después, en el año 1865, Dios levantó a Hudson Taylor, otro joven que sería pionero en una nueva generación de agencias misioneras. Esto ha sido llamado la segunda era de las misiones modernas. Con estos esfuerzos, la iglesia había crecido enormemente. Hace tan solo 100 años, Corea, un país con una fuerte herencia budista, tenía solamente un puñado de iglesias protestantes. En la actualidad, cerca del 30% de su población es cristiana y miles de misioneros coreanos están siendo enviados a todas partes del mundo. Conforme el evangelio avanzaba en la India, la población de 2 estados, Nagalandia y Mizoram, con casi 2 millones de personas, se convirtieron en seguidores de Cristo y en la actualidad están enviando misioneros a otras partes del país. Para principios del siglo XX, la cantidad de cristianos en África, al sur del Sahara, ha crecido del 3 a más del 60% de la población. A principios del siglo XX, Latinoamérica tenía solamente unos pocos cristianos evangélicos. El día de hoy, con más de 90 millones de evangélicos, tiene una tasa de crecimiento 3 veces mayor que la del aumento de la población. El increíble momento de la segunda era desafió a la iglesia para ir hacia las fronteras de tierra adentro. Un refrescante movimiento de Dios en la década de 1930 empezó a impulsar el evangelio más allá de las fronteras geográficas, hacia otras más profundas diferencias culturales y barreras lingüísticas. Cameron Townsend, un joven misionero, fue impulsado a traducir la Biblia al idioma de los pueblos de América Latina.
Sucedió que un indígena guatemalteco le preguntó: si su Dios es tan grande, ¿por qué no habla nuestra lengua? Townsend entendió entonces que la gente vivía detrás de la barrera del idioma. Así estaban naciendo los traductores Wycliffe de la Biblia, con el propósito de cubrir esta necesidad. Al mismo tiempo, Donald McGavran, trabajando en la India, vio que el sistema de castas, con sus barreras sociales, alejaba del evangelio a segmentos completos de toda la sociedad. Miles de personas estaban sin un acceso efectivo del evangelio. Los esfuerzos de Townsend y McGavran iniciaron la tercera era de las misiones modernas, concentrándose en los grupos de gente aún no alcanzada. Estas agudas observaciones de los misioneros de campo condujeron a una comprensión importante de la misión, contribuyendo así a dar un nuevo enfoque y un nuevo impulso a la tarea restante de la misión. Con este nuevo enfoque, miramos al mundo en términos de grupos étnicos. Se estima que una tercera parte de la población del mundo pertenece a estos grupos, que han sido privados del conocimiento del evangelio. Esto ha sucedido porque no hay una iglesia evangelizadora en su propia cultura, formada por gente igual que ellos, que puedan discipularlos para seguir a Jesús. Si una etnia carece de un movimiento de iglesias evangelizadoras, se considera que es un grupo étnico aún no alcanzado. Qué interesante es poder observar a través del documental El propósito global cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y es que no hubo tiempo tan propicio para la expansión del evangelio como el siglo I después de Cristo. El Imperio Romano controlaba gran parte de las ciudades del mundo conocido, y los discípulos tenían las facilidades de poder contar con varios elementos que fueron elementos que contribuyeron para la expansión del evangelio. Podemos observar que el idioma era un elemento común en ese primer siglo de la era cristiana. El idioma griego era hablado por la mayoría de personas que eran controladas por el Imperio Romano, así es que los discípulos pudieron usar el griego para poder comunicar el mensaje de Jesús, y así la palabra de Dios se diseminó por todo el imperio y las ciudades fueron impactadas y más iglesias fueron fundadas por diferentes discípulos. Algunos los reconocemos por la historia del libro de Hechos, pero otros que no conocemos también fueron parte de esa expansión. El Imperio Romano también propiciaba orden y también unidad. Había un sistema de carreteras que ayudaban a los discípulos a llevar el mensaje a diferentes ciudades. Los judíos habían diseminado por todas las ciudades del Imperio Romano, así es que cuando los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la oposición que hubo a causa de la muerte de Esteban, según lo que narra el capítulo 8 de Hechos, los discípulos encontraron en cada ciudad del Imperio Romano una sinagoga, y lo primero que hacían era ir y predicar en la sinagoga, y luego entonces el Espíritu Santo les guió para predicar a otras personas. Sin duda, el siglo I marcó la historia del cristianismo y marcó
el rumbo de la iglesia, una iglesia que nace en Jerusalén y se extiende hasta los confines de la tierra. Pero, ¿de dónde viene este proceso de expansión? ¿Cuál es su causa? Jesús profetizó lo que iba a suceder cuando en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, les declara a sus discípulos la profecía de la expansión del evangelio. Y si usted tiene su Biblia, yo le invito a que usted me acompañe y vayamos juntos a el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8, y leamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esas últimas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos. Escuche y lea lo que dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo profetizó la expansión de su reino y lo hizo de una manera muy interesante. En primer lugar, en este pasaje de la Escritura, nosotros notamos que las misiones inician en el poder del Espíritu Santo. Las misiones inician en el poder del Espíritu Santo. Si usted lee el verso 6 y el verso 7, usted va a entender del por qué Jesús anuncia la llegada de este poder sobrenatural que iba a actuar en la vida de sus discípulos. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Los discípulos tenían dudas. Ellos esperaban la formación de un reino terrenal, porque a Israel se le había prometido un reino de justicia, un reino que iba a tener como protagonista al Mesías, quien les iba a liberar del cautiverio, de la opresión de las naciones que en diferentes etapas de la historia de Israel tuvieron conflictos y les subyugaron, y muchas veces por periodos muy largos de tiempo. En este momento los discípulos estaban en esa etapa de la historia de Israel, cuando Israel estaba bajo el dominio de un imperio extranjero, del imperio romano. Por eso es que los discípulos preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, ¿nos darás la libertad y nos darás la preeminencia sobre todas las naciones? Los judíos entendían que el reino de Dios era para ellos y que el reino de Dios en ellos les iba a poner en un estatus preferencial o en una posición mayor a la posición de las demás naciones. Pero el reino de Dios que Jesús vino a enseñar y a implantar era un reino diferente, un reino donde no hay posición de mayor o menor, porque la palabra del Señor narra cómo Jesús les enseñó a estos mismos que le están preguntando que en el reino de los cielos el que quiera ser más grande debe de ser servidor de todos. Es interesante cómo los valores del reino entonces contrastan con la mentalidad y la cosmovisión del judío, del discípulo de Jesús que está en este momento preguntando: Señor, ¿le vas a dar la libertad a Israel en este tiempo? ¿Vas a poner a Israel sobre todas las naciones como se nos ha prometido en todo el Antiguo Testamento? Ellos entendían el reino entonces en concepto de un reino político. Pero Jesús va más allá y les presenta una nueva esfera de ese reino, una esfera que no era entendida por los judíos, pero que en este momento iba a ser entendida porque el Espíritu Santo iba a actuar en el corazón, en la mente, iba a transformar esa cosmovisión de los discípulos de Jesús y les iba a dar el poder. El poder. Por eso decimos que las misiones inician en el poder del Espíritu Santo. Las misiones inician en el poder del Espíritu Santo. Un poder que transforma,
un poder que no tiene comparaciones, un poder que no tiene competencia, ni aún Satanás con todas sus huestes puede igualar o puede ponerse a nivel del poder que genera la acción del Espíritu Santo en la vida de aquella persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. La palabra del Señor nos dice entonces, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y en segundo lugar, este versículo nos presenta la comprobación. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Se ha hecho usted algunas veces esta pregunta? ¿Cómo es que el poder del Espíritu Santo se comprueba en su vida? Y en segundo lugar, entonces, Jesús nos dice que la proclamación es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Sí, la proclamación es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, cuando somos bautizados en el poder del Espíritu Santo, la primera acción que sucede es la proclamación. La proclamación que en las palabras de Jesús tiene que ver con el testimonio. Y me seréis testigos. Esto es algo interesante que yo quiero resaltar en este momento. Muchos identificamos el poder del Espíritu Santo por situaciones de algunas emociones que pueden afectar nuestro cuerpo, nuestra mente, cuando muchas veces nos enfrentamos a un tiempo difícil o un tiempo donde necesitamos que el Señor ministre nuestra vida, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene, nos consuele, y muchos resumimos o limitamos el poder del Espíritu Santo a esos momentos donde yo tengo una explosión de emociones, donde yo oro o derramo mis lágrimas delante de la presencia del Señor. Muchos limitan la manifestación del poder del Espíritu Santo en hablar lenguas o tener manifestaciones que pueden ser sobrenaturales o manifestaciones de los sentimientos. Y muchos creen que eso es la llegada del poder del Espíritu Santo. Y muchas iglesias creen que tienen el poder del Espíritu Santo porque tienen manifestaciones de emociones o de cuestiones sobrenaturales que les hacen ver que tienen el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero aclararte algo que es bíblico, algo que Jesús está diciendo y que tú debes de entender. La llegada del poder del Espíritu Santo produce en la persona que lo recibe proclamación, testificación de lo que ha visto, de lo que ha aprendido, de lo que ha vivido en el poder de Dios. Cuando vemos entonces la respuesta de Jesús, vemos una respuesta que contrasta con la cosmovisión de sus mismos discípulos. Los discípulos querían algo que les diera la autoridad sobre las naciones, pero Jesús les dice que a través de la llegada del Espíritu Santo, ellos iban a poder ejercer un poder que es aún mayor que el poder político o el poder de controlar cualquier tipo de acción en cuanto a la dirección de las naciones. El Señor les está diciendo, ustedes van a poder experimentar la transformación de las naciones. Y esto es algo mucho más significante que el simple hecho de tener autoridad o estar en un puesto de eminencia. Jesús les dice, y me serán testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que ha visto algo y que puede dar fe de lo sucedido.
Un testigo es aquella persona que se presenta delante de un juez y le dice: señor juez, yo fui testigo, yo observé cuando esta persona hizo esto o dijo aquello, o yo fui testigo de la situación, y el testigo puede dar su testimonio de lo que experimentó, de lo que vivió. Así es que un testigo es muy importante para resolver un caso. Un testigo es muy importante para poder dar fe de la certeza o de la veracidad de una información. Jesús nos está diciendo: ustedes son mis testigos cuando reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Tú has recibido el poder del Espíritu Santo? ¿Tú sientes el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida? ¿Tú has sido lleno por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo experimentas la llenura del poder del Espíritu Santo en tu iglesia local? Hay diversas maneras que tú puedes interpretar, o diferentes formas de ver la llenura o la manifestación del Espíritu. Pero vamos a la Biblia, vamos a lo que Dios dice, a lo que Jesús está diciendo. La manifestación del poder del Espíritu Santo se comprueba cuando una iglesia predica la palabra. Cuando los que están levantando sus manos, adorando al Señor, siendo llenos por el Espíritu, salen y dan testimonio de lo que han vivido en fe y por fe. Cuando la persona que está experimentando ese poder puede dar testimonio de una vida en santidad, de una vida siendo transformado todos los días por medio de la renovación de su pensamiento. Entonces, dos cosas importantes quiero dejar hoy en tu mente. La primera es que las misiones inician en el poder del Espíritu Santo. Y la segunda es que la proclamación es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que hace misiones. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios lo enseña. Y Jesús dijo: y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una declaración profética que Jesús hace, la cual sin duda se ha cumplido desde el inicio de esta era cristiana. El video del documental Propósito Global nos ha enseñado cómo el Evangelio se extendió desde Jerusalén en todo el Imperio Romano y luego pasó a otras naciones hasta llegar a los confines de la tierra, y se sigue extendiendo. De generación a generación la palabra de Dios ha sido predicada y proclamada, y aunque tenemos que ser muy honestos, aún hace falta en este tiempo que la palabra se extienda a regiones como el Medio Oriente, como Asia Central, como Asia Oriental o el sur de Asia, donde hay millones de personas que no tienen la oportunidad de tener una iglesia cristiana en su propio idioma que les pueda predicar y enseñar acerca de las verdades del Evangelio, a pesar de que hay resistencia aún a la predicación del Evangelio. Quiero decir que el Evangelio se ha extendido y el Evangelio se ha diseminado por muchas regiones del planeta y ha tenido mucho fruto. Pero estamos en un tiempo muy importante de la historia de las misiones de todas partes hacia todas partes. Estamos en el momento más importante probablemente de todo el proceso de evangelización mundial. Estamos en el proceso de que cada uno de nosotros puede ser parte de esta historia de expansión. Hay un aspecto que usted tiene que ver en el texto. Es el aspecto de simultaneidad en el desarrollo de la expansión del reino. Ese argumento de un proceso simultáneo de evangelización derriba el pensamiento etnocentrista que dice primero mi nación y luego lo último de la tierra. Me he sentado con líderes de iglesias a nivel nacional. He tenido la oportunidad de entrevistar a otros
predicadores, evangelistas, pastores de diferentes denominaciones, y encuentro que muchos tienen una interpretación muy errada del capítulo 1, versículo 8 de Hechos, y en general de toda la Escritura. Porque entienden que la predicación del Evangelio debe de hacerse primero en Jerusalén, y hasta terminar Jerusalén, entonces ir a otros lugares. Pero déjeme decirle a usted hoy, a usted que me está viendo y me escucha, que el Evangelio se debe de predicar simultáneamente, no solamente en nuestra Jerusalén, que sería nuestra ciudad o nuestra propia cultura, sino debe también ser predicado en otras regiones que están a nuestro alrededor, como por ejemplo Judea, que puede ser nuestra nación, o la cultura que comparte pues similitudes, ¿verdad? Como idioma, vestuario, alimentación, otras áreas como la economía, el aspecto, ¿verdad? Sociológico. Pero también el Evangelio debe ser predicado aún más allá, en Samaria, en aquella región con la cual tal vez tenemos algún conflicto, como lo tenían los judíos con los samaritanos. Los judíos no querían mucho a los samaritanos, pero Jesús les dice, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, sino también en Samaria. Y ahí entonces entra la misión transcultural. Samaria era una cultura distinta a la cultura judía. Y para nosotros, nuestra Samaria puede ser aquella etnia que es diferente a nosotros. Aquella etnia que tiene un idioma distinto, pero que también necesitan que la palabra de Dios llegue y transforme sus corazones. Y Jesús